Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ricardo Recalde. Yo soy estudiante de la licenciatura de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. El objetivo de este video y de este taller es llegarles a informar a ustedes, docentes y padres de familia, sobre lo que significa los trastornos del lenguaje, los trastornos de la comunicación y especialmente las definiciones e intervención que se podría realizar en estos casos. Las intervenciones que podemos realizar como profesores, las intervenciones que podemos realizar como padres de familia y como cualquier miembro de la sociedad que tiene un concepto relacionado con los trastornos, que quiere conocer sobre los trastornos de comunicación, que le interesa o que tiene algún familiar dentro de su casa que tiene algún tipo de trastorno o con algún síntoma de trastorno de comunicación. Entonces, como les menciono, vamos a comenzar primeramente con los conceptos básicos sobre este trastorno. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla para las personas que están visualizando esta presentación, para los padres de familia y los docentes. Si es que no se lo puede ver en este momento, pudiéramos ver después, porque esta grabación quedará subida en un enlace de YouTube con su respectivo informe. Entonces, como les mencionaba, vamos a definir primeramente eh, qué son los trastornos del lenguaje, ¿no? El autor Peralta Montesinos en el año 2000 definió el lenguaje primeramente como un intercambio de comunicación que constituye un fenómeno biológico, relacional y funcional, en el sentido que sirve las necesidades comunicativas a los contextos del entorno comunicativo. Es decir, el lenguaje es una parte esencial de la interacción humana. Sin el lenguaje, nosotros no podemos expresar nuestros sentimientos, no podemos expresar peticiones, no podemos expresar nuestros pensamientos y no podremos tener una retroalimentación de nuestro entorno. El desarrollo adecuado del lenguaje es esencial para la supervivencia de cualquier tipo de persona en su entorno natural. Una vez definido lo que es el lenguaje, vamos a desglosar un poquito el tema, ¿ok? Nosotros, como seres humanos, para podernos comunicarnos de una manera eficiente, debemos desarrollar ciertos aspectos de la comunicación. En unos minutos yo les voy a transmitir un video de una doctora en la cual explica sobre la comunicación de los humanos y de los animales. Los animales tienen una comunicación mucho más simple, la cual está designada por cada temporada climática, como los pájaros, mientras que los humanos hemos desarrollado una forma de comunicación muchísimo más compleja, la cual la estamos estudiando todavía. La ciencia todavía tiene muchas preguntas sobre lo que es el lenguaje, sobre los trastornos que todavía no se logra definir. Entonces, para comenzar, yo quisiera dar una definición sobre la fonología, que es uno de los aspectos que como seres humanos nosotros tenemos que desarrollar desde temprana edad para podernos comunicar de una manera eficiente. La fonología es la forma en que se desarrolla una capacidad articulatoria y auditiva, ¿ok? Esta capacidad se llama un sistema fonológico fonoético. Este sistema, si es que no se desarrolla bien, como lo menciono, va a traer problemas y trastornos en el futuro. La capacidad articulatoria es la capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar nuestras cuerdas vocales, nuestra lengua, nuestra respiración y la capacidad auditiva es obviamente tener toda la capacidad de nuestros órganos auditivos, ¿no? El oído interno, los huesecillos que componen a este sistema.
Si es que uno de estos elementos, uno de estos componentes llegase a fallar, hay muchísima dificultad para podernos comunicar. Los niños a temprana edad, cuando tienen problemas de fonología, van a tener problemas en el futuro si es que no se los estimula en la comunicación con sus pares, con sus compañeros de clase, con sus profesores. Incluso pueden llegar a ser blanco fácil para el famoso bullying que se hace en la escuela, ¿no? Porque los niños no entienden esta diferencia de un chico, de un niño con un trastorno de comunicación. Entonces, continuando con la presentación, el siguiente aspecto que nosotros requerimos desarrollar de una manera eficaz es la semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es la forma en la que nosotros damos un significado a las palabras, ¿ok? Es decir, la palabra casa tiene un significado para nosotros, pero la palabra eh, casa también tiene otro significado, en el sentido de que casa es un hábitat, pero casa podría ser eh, la forma de matar un animal para deporte o para supervivencia, ¿no? Entonces, este contexto que nosotros damos, este significado que damos a las palabras, va a diferir y se va a complicar un poquito cuando tiene dos tipos de semántica. Por ejemplo, en esta imagen que nosotros vemos aquí, vemos que la palabra planta corresponde a dos tipos de significados diferentes. En el primer espacio, esta primera persona lo interpreta como una planta, como un ser orgánico, como un ser vivo, como un ser vegetal. La siguiente persona interpreta la palabra planta como una industria, una factoría, un lugar donde se fabrican cosas. La palabra incluso se la escribe de la misma forma, pero la semántica nos da dos significados diferentes, ¿ok? Este concepto lo desarrolló el autor Sentis Nusser y Acuña por allá por el año del 2009. Como les mencionaba, la semántica es una de los componentes del lenguaje que debemos desarrollar de manera adecuada para no presentar ningún trastorno en la infancia. Continuamos con el siguiente componente para podernos comunicarnos de manera eficiente. Deberíamos nosotros desarrollar la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es el uso de elementos gramaticales con una adecuada formación y en un adecuado orden. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos las partes de una oración que se componen de un artículo, de un sustantivo, de un sujeto, de un predicado, adjetivos y demás. El correcto ordenamiento de estos componentes dan la sintaxis de la oración. ¿Okay? Nosotros no nos podemos comunicar de manera eficiente si no tuviéramos la capacidad mental y cognitiva de organizar nuestras ideas, de organizar nuestros sentimientos y así podernos expresar de una manera adecuada. Las personas que carecen de esta capacidad cognitiva van a tener muchas dificultades de localizar sus sentimientos, de localizar sus dolores, de localizar sus dolencias, de expresar sus sentimientos. Eh, en la actualidad he tenido la fortuna de realizar mis prácticas preprofesionales en el Hospital de Yaruquí de la ciudad de Quito, donde hay un área específica de psicología infantil y se tratan casos muy similares a estos, en los que los niños presentan déficits y dificultades de aprendizaje, pero hay que entender que estas dificultades de aprendizaje son normales a cierta edad. Los niños pueden presentar dificultades de aprendizaje, dificultades de comunicación, que corresponden a una edad en la que se está desarrollando todavía estas capacidades. Entonces, nosotros como padres, nosotros como profesores, como docentes, como personal de la salud, como psicólogos, no debemos alarmarnos si es que un niño a cierta edad no está desarrollando su lenguaje
o está omitiendo palabras o está cambiando la R por la L. Vamos a ver en las siguientes diapositivas unos ejemplos de dislalias en las que los niños omiten o cambien palabras, pero que como les menciono es algo normal para su edad y que no deberíamos presionar a los niños para su desarrollo, sino más bien continuar con su educación y si es que realmente en un futuro no se llega a desarrollar, podemos intervenir. Eh, Seguimos con los componentes a desarrollar para una buena educación, para una buena comunicación. Tenemos la pragmática. La pragmática hace referencia a la forma como interactuamos, ¿ok? Cómo interactuamos con nuestro contexto social, cómo utilizamos nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje no verbal. En este componente quisiera hacer un pequeño paréntesis y contar una anécdota que me sucedió justamente en el hospital eh, en el cual estoy haciendo yo las prácticas. Se presentó a consulta una madre de familia con su hija, las cuales hacían referencia de sus problemas familiares y la madre representaba una autoridad muy firme. Era una señora con una comunicación no verbal muy estricta, muy fría, muy dura y que ella no era consciente sobre esta comunicación. El objetivo de este tipo de consultas es sacar a la conciencia todos los comportamientos subconscientes que tenemos. Eh, en el hospital no se maneja una corriente psicológica estrictamente, sino damos paso a todas las corrientes para que ayuden a la recuperación de las personas. Es decir, que la corriente psicoanalítica eh, podría involucrarse dentro de estas consultas, en el sentido de que la madre transmitía un lenguaje no verbal muy duro, como una autoridad muy firme. Su hija obviamente no lo percibía de una manera consciente, sino de una manera inconsciente y reflejaba miedo, reflejaba temor ante la autoridad que es su madre, ¿no? El momento que se le llevó a la luz a la madre sobre su forma de comunicar, sobre su lenguaje no verbal, ella inmediatamente comenzó a cuidar su lenguaje no verbal. Ella, para dirigirse a su hija, ponía una cara enojada, una cara que representaba tal vez frustración, pero ella no era consciente de estos movimientos corporales. Entrecruzaba los brazos, alzaba la barbilla mientras hablaba con su hija y su hija obviamente, como es su madre, es una figura de autoridad, tenía una actitud muchísimo más sumisa ante su madre. Entonces, la comunicación no verbal existe. Existía en ese momento en consulta, pero ninguna de las dos era consciente. El ejercicio, la tarea que se les mandó a la casa fue averiguar e investigar sobre la comunicación no verbal y lo que nosotros transmitimos el momento que estamos con los brazos cruzados o el momento que estamos un poco más relajados, más abiertos, más dispuestos a entender o apreciar un concepto. El lenguaje no verbal es un mundo gigantesco. Hay muchos autores en la actualidad que han sacado números de estadísticas y mencionan que la comunicación no verbal representa más del 55% de la comunicación humana. Es decir, que nosotros transmitimos con nuestro cuerpo muchísimo más de lo que hacemos con nuestros sonidos, con nuestros fonemas y con nuestro lenguaje verbal. Esto nos da a entender que nosotros somos una especie, los seres humanos somos una especie, básicamente que transmite nuestras emociones de una manera no verbal. Continuando con los componentes para una buena comunicación, vamos a ingresar dentro de las definiciones que nos da el manual de SM5, el manual de diagnósticos de la salud mental, que estamos ahora en el número 5.
el cual tiene una definición muy acertada sobre los trastornos eh, de comunicación. eh, y se utiliza una palabra que es un poquito más asimilable para las personas, ¿no? Que son las deficiencias del lenguaje, del habla y de la comunicación. Este diccionario, como ustedes pueden ver aquí en las diapositivas, ha clasificado los trastornos. Hay muchas personas que están en contra de las clasificaciones de las enfermedades porque se las etiqueta, porque se las juzga, porque a la persona pierde su nombre y más bien se lo reemplaza por el nombre de la enfermedad, por el del trastorno. Sin embargo, para los estadistas de los hospitales, para los científicos y para los profesionales de la salud, es de vital importancia que se realice esta clasificación, porque dentro de esta clasificación nosotros podemos diagnosticar, podemos realizar informes, podemos realizar terapias y podemos, como se dice vulgarmente, ir al grano en cuanto a la enfermedad. Podemos atacar directamente hacia donde se requiere la terapia y no perder el tiempo, ¿ok? Entonces, según el Diccionario Mental de la Salud, en su volumen 5, tenemos que el trastorno del lenguaje, como vemos aquí, tiene el número de clasificación F80.2. El trastorno fonológico tiene por clasificación F80.0. El trastorno de la fluidez de inicio en la infancia o el famoso tartamudeo tiene su código como F80.81. El trastorno de la comunicación social o el pragmático que hablábamos hace un momento, tiene el código de F80.9. Y por último, el trastorno de la comunicación no especificado, que es uno de los más comunes que yo he visto en el hospital, es el F80.9. ¿Ok? Con estos códigos nosotros nos vamos a referir a estos trastornos y si es que está dentro de nuestras habilidades en el momento, podemos diagnosticar con estos códigos. Dentro de los informes que maneja el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se requiere que se ponga de esta manera, que se nomine de esta manera los trastornos, ¿no? Debemos poner el nombre del trastorno y el código de trastorno con su correspondiente diagnóstico, con su correspondiente intervención, con su correspondiente evolución del paciente y su respectiva intervención o tratamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las causas que se generan por estos trastornos, las causas de los trastornos, los cuales tienden a ser básicamente innatas o adquiridas. Hay muchos autores eh, en la literatura de los trastornos que se refieren a las causas como algo innato, es decir, que comienza en el nacimiento y antes del nacimiento. Eh, las anormalidades del desarrollo cerebral durante la gestación podría ser una de las causas también para desarrollar uno de los trastornos del lenguaje y el consumo de sustancias tóxicas, drogas, alcohol o ambientales. Estar en un lugar donde fumigan mucho, estar en ciudades muy contaminadas, estar próximos a sustancias tóxicas, podría desarrollar en el feto ciertas dificultades que luego se transformarían en trastornos de la comunicación. De acuerdo al autor Aguilar Valera en el 2017 y sus estudios científicos, eh, ellos atribuyen netamente a una alteración cromosómica. La alteración cromosómica tenemos dos ejemplos muy prácticos, que es la de Prader-Willi y la de X frágil. Son dos alteraciones cromosómicas que, según este autor y sus estudios científicos, se les atribuye netamente como eh, un tema de origen de cromosomas, ¿no? Eh, voy en este momento, a transmitirles un video en el cual la doctora
eh, esta doctora nos hace referencia un poquito sobre, sobre las causas de estos trastornos, ¿no? Entonces, permítame un segundito, les transmito el video. Una pregunta sería, ¿por qué ocurren los trastornos del lenguaje? Eh, a modo de ejemplo, nosotros vemos que el pájaro, por ejemplo, tiene una tarea fácil, tiene tres tonos, un tono para la primavera, un tono para el otoño, un tono para la búsqueda de pareja. Pero ¿qué pasa en el humano, en el niño? ¿Qué pasa cuando un niño no adquiere el lenguaje, no empieza a hablar? Desde el punto de vista de lo neurobiológico, del neurodesarrollo, uno puede explicar a partir de dos ideas: las dificultades ambientales y las dificultades biológicas. Cuando nosotros hablamos de los aspectos ambientales o de las causas ambientales, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que es un niño que es criado en la selva solo, sin contacto con un humano, que no llega a hablar, que no llega a tener contacto con el lenguaje del humano. Entonces tenemos que tener la relación de la incidencia de la estimulación del ambiente en el desarrollo del lenguaje del individuo. La importancia del lenguaje materno, de la estimulación materna, donde la mamá le va a dar no solo el tono al lenguaje verbal, sino también a la comunicación, le va a dar la impronta, el afecto, todo aquello que acompaña a la comunicación y al lenguaje. Siempre se pensó que en realidad los déficits en el desarrollo del lenguaje tenían una alta importancia en los factores ambientales. Pero luego se empezó a ver que el TEL, el trastorno específico del lenguaje, donde se empiezan a demorar en la producción del lenguaje, es más frecuente en los varones. O sea, que uno tiene que tener en cuenta la incidencia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las áreas del cerebro que van a involucrar al lenguaje. También se empezó a ver que era más frecuente en gemelos, y acá empezamos a hablar de las causas genéticas, es decir, el programa del desarrollo de las áreas del lenguaje va a estar codificado en los cromosomas. Se habla de alteraciones en los cromosomas 16, en el cromosoma 19, en el cromosoma 13 y en el cromosoma 3. Y luego se empiezan a incorporar las alteraciones en los procesos de organización de las áreas del lenguaje. Dentro de esos genes, los haplotipos o los distintos subtipos genéticos como el FOXP2. En ese sentido, nosotros encontramos que los estudios moleculares se encuentra que la afectación en un gen o a veces en más de un gen combinados entre sí nos da como consecuencia trastornos en el lenguaje en una familia con mucha más frecuencia que en otra familia. Y ya no se debe solamente a factores ambientales, sino también a estos aspectos moleculares. En ese sentido, hay una familia muy importante, que es la familia KE, que dentro de esos niños hay múltiples antecedentes genéticos de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Al cabo de un tiempo de investigar esta familia, se descubre el haplotipo genético que es el gen FOXP2, que se cree que este gen lo que hace es ir guiando a las células del sistema nervioso, a las neuronas, que van a conformar las áreas del lenguaje.
Entonces, lo que se altera, se produce una dificultad en la organización de las neuronas de las áreas del lenguaje, con lo cual estos niños van a tener mayor prevalencia de TEL, pero también se va a ver más frecuente en esa familia. Cuando se hablaba que las alteraciones del lenguaje aún no se descubrían en los estudios genéticos, se empezaron a investigar las malformaciones en el cerebro en las personas con trastornos del lenguaje. Y así, un investigador muy importante, que fue Galabuda, descubrió que personas que habían muerto con trastornos del lenguaje y trastornos en la lectoescritura, que es la parte escrita del lenguaje, esas personas tenían dislexia, pero tenían malformaciones, pequeñas microdigenesias en las áreas temporales del lenguaje, de los lóbulos temporales, y que esas microdigenesias se repetían en las distintas personas con dislexia. Y acá se empezó a aceptar que las fallas del lenguaje y la dislexia no eran puramente emocionales, no eran puramente por causas ambientales, sino que había una causa neurobiológica que hacía que esas personas no pudieran aprender a hablar, a leer y a escribir. En ese sentido, los últimos estudios han mostrado y las zonas de los lóbulos temporales, un área que es el plano temporal o la zona del plano temporal, es asimétrica y tiene un mayor desarrollo del lado izquierdo del cerebro en relación al desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje. Las personas que tienen TEL y dislexia tienen un menor crecimiento del plano temporal izquierdo respecto del derecho. Es decir, como que el plano temporal no se diferencia tanto. Y esto no sería una consecuencia, sino una causa del TEL. Por ello, cuando investigamos en un niño la presencia de un trastorno del lenguaje, tenemos que tener en cuenta no solamente los aspectos emocionales, la falta de estimulación y los déficits ambientales, sino el sustrato neurobiológico. El TEL es un trastorno neurobiológico, tiene una base neurológica. Los estudios nos muestran que el electroencefalograma tiene más descargas que nos muestran la desorganización en la maduración de ese cerebro infantil, y tenemos que tenerlo en cuenta no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Bueno, esa ha sido la intervención de la doctora Grañada. Esta doctora, como les comentaba, nos da otra de las teorías que menciona que las causas de los trastornos de la comunicación pueden ser interpretados de manera dentro de nuestros cromosomas y dentro de nuestros genes, ¿ok? Continuando con la presentación, vamos a seguir en las diapositivas de la presentación que les he preparado. Y ahora les voy a mencionar un poquito sobre los trastornos del habla y la articulación. Seguimos en los trastornos de la comunicación, pero tenemos que enfocarnos un poquito sobre las dislalias y disglosias. Era lo que les iba a mencionar sobre el desarrollo evolutivo y normal que tienen los menores de edad, ¿ok? En las dislalias existe una dificultad que no tiene antecedentes de alteraciones en el sistema nervioso central ni deformaciones en los órganos articulatorios, ¿no? Fonoarticulatorios. Entonces, esto es algo normal para la edad de los niños. Y en la mayoría de los niños vamos a encontrar este desarrollo lento, sobre todo en el género masculino, en los niños, en los chicos. Ellos desarrollan con mayor lentitud el lenguaje porque se ha comprobado que las niñas en su género desarrollan de manera más rápida zonas del lóbulo temporal
y frente en relación con los niños, ¿no? Entonces, van a haber muchos niños y muchas niñas también que tengan dislalias. ¿Cómo nosotros, como padres, como docentes, como profesionales de la salud, cómo nosotros vamos a identificar este tipo de trastornos? Es obviamente escuchando a los niños cómo se comunica, observándolos también. Todos sabemos que la observación es la herramienta principal de la investigación científica, pero como estamos hablando del lenguaje, vamos a tener que escuchar cómo utiliza el lenguaje el niño. Aquí yo he puesto dos ejemplos de dos niños, los cuales están intentando comunicarse e intentando definir un juguete. Vemos que este primer niño está omitiendo la P de la pelota, ¿no? Y en vez de la L está poniendo la T. Entonces, en este ejemplo, el niño va a pronunciar etota en vez de pelota. Este otro niño que está acá está intentando definir este juguete que es un camión y por su dislalia está cambiando la C por la T. Y lo que él pronuncia es tamión en vez de camión. Una vez más, esto es normal y es evolutivo para las edades inferiores, para las edades inferiores preescolares. Los niños muy normalmente van a estar dentro de estas dislalias y pueden desaparecer con el tiempo, con la estimulación y con el desarrollo normal de las cogniciones y del cerebro del menor. Vamos a continuar. Dentro de las dislalias tenemos cuatro clasificaciones, que es la evolutiva, la que les estoy mencionando en este momento, la audiógena, la funcional y la orgánica, que se divide en las disatrias y disglosias. La dislalia evolutiva, como les mencionaba al inicio, son dificultades al articular, ¿no? Cambiar palabras por otras palabras, como este niño que dice tamión en vez de camión. Estas anomalías desaparecen con el tiempo, como les mencionaba, y pocas veces deben ser intervenidas. Muy bien. Entonces, no tenemos que asustarnos como educadores, como padres, como profesionales de la salud, sino darle al niño el espacio suficiente, el tiempo suficiente y la estimulación suficiente para que se desarrolle y evolucione cognitivamente. Dentro de la dislalia audiógena, tenemos un problema un poquito mayor. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos alteraciones del lenguaje debido a deficiencias auditivas. Tengamos en cuenta que el lenguaje está netamente conectado con nuestra capacidad auditiva. Y si es que el niño tiene dificultades de oír, de escuchar, obviamente su lenguaje va a ser afectado. La hipoacusia o esta incapacidad de escuchar, de oír bien de un niño, incapacita la recepción de sonidos y por ende la alteración de su lenguaje. Aquí sí tenemos que poner una especial atención a estos niños porque ellos ya presentan una deficiencia auditiva, ¿no? Hay muchos aparatos en la actualidad, aparatos técnicos que nos ayudan a que los niños escuchen de mejor manera, pero obviamente su comunicación no verbal y verbal, su comunicación de sentimientos, su comunicación en general se va a ver afectada. En la dislalia funcional eh, existe una alteración de la articulación de los fonemas, por lo que mencionaba con la anterioridad, ¿no? Por sustitución y distorsión, omisión o adición de ciertas palabras. Pero esto es debido a factores etiológicos, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de enfermedades. Estos casos debemos de tener muchísimo más en cuenta que los de razones evolutivas. Dentro de la dislalia orgánica existen las disartrias, que son dificultades para articular los sonidos, las palabras, debido a una afectación en el sistema nervioso. Ya estamos hablando de nuestro cerebro y de una afectación, ¿no? Todavía no es un golpe como lo que provocan las afasias, que eso vamos a tratarlo en unos minutitos después, sino una afectación en el sistema nervioso central. La disglosia, por su parte, es un trastorno del habla que se produce, en cambio, por una malformación de los órganos
fonoarticulatorios, ¿ok? Tenemos una malformación, una deformación dentro de estos órganos y por eso se produce el trastorno. Todos estos trastornos son un poquito más serios porque no dependen del tiempo, dependen de un desarrollo anormal de nuestros órganos auditivos y articulatorios. Entramos dentro de los trastornos del lenguaje y las afasias. Las afasias, como les mencioné hace un minutito, son ya ocasionadas por una lesión cerebral y se caracterizan principalmente porque el sujeto pierde las habilidades de la lectura, a esto le llamamos alexia, de la escritura, lo que llamamos la grafia, y podemos localizarlos en estas, las lesiones que sufre la persona en su cerebro, podemos localizarnos en 5 áreas. El área 1, que es el área de Brodmann, la 41 y 42, que corresponde a esta parte del cerebro que vemos en el gráfico, que es el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal. Esta parte de aquí está mal, sería el lóbulo temporal, ¿ok? Y también tenemos el área 3 que sería el área de Broca, cuando tenemos algún tipo de lesión en esta área, que es el área que está por acá, por el temporal, lóbulo temporal. Cuando tenemos lesiones aquí es muy importante porque esta es una de las áreas que controla la comunicación. El área 2, que corresponde a la 22 de Brodmann, que son áreas auditivas secundarias o de Wernicke, que así también se las llama, que es por acá, por el lóbulo occipital, un poquito más atrás. El área 4, cuando nos lesionamos, tenemos una caída o algún golpe dentro del área frontal, vamos a presentar también una afasia, ¿no? Y por último, el área 5 o en el lóbulo parietal. Todas estas áreas, cuando se ven afectadas por algún accidente, algún golpe, puede distorsionar nuestra comunicación y y desarrollar un trastorno del lenguaje o una afasia en este caso. Vamos con la clasificación de las afasias. La afasia global es una incapacidad de la persona para desarrollar sus habilidades dentro de la lectura y de la escritura, ¿no? Obviamente, la pérdida del habla es muy notoria en estos casos y es muy frecuente que se lo identifique después de un ataque o de un derrame cerebral. Estos pacientes por lo general presentan afasias globales donde está muy perjudicado el área de la lectura y del habla. La afasia de Broca es conocida porque las personas pierden la capacidad motora de expresarse, de mostrar su expresión verbal, de hacerse entender porque la parte motora se ve perjudicada en las afasias de Broca. En las afasias de Wernicke se ve perjudicado, en cambio, el entender lo que dice una persona, ¿no? Entonces estas personas estos pacientes tienen mucha dificultad en el diálogo porque son incoherentes, presentan muchas fallas en la estructura gramatical y, como les menciono, ellos no entienden cuando alguien les habla porque tienen lesionada el área de Wernicke. La afasia anómica es la dificultad de encontrar el término correcto de las cosas, ¿no? Estas personas pierden muchísimo tiempo para encontrar la palabra correcta y la que necesitan para expresar sus sentimientos, sus emociones, una petición, una necesidad. Ellos no pueden encontrar dentro de su estructura cognitiva, dentro de su mente, la palabra correcta para desarrollar su oración. Y por ende es un trastorno, no es una afasia. Entramos a la última parte de esta presentación, que es la intervención. La intervención es uno de los objetivos principales de esta presentación. Como les mencionaba, este video, este taller está dirigido para profesionales de la salud, está dirigido para los docentes de las escuelas, está dirigido para los padres de familia. Lo principal de esto es brindar una ayuda para identificar e intervenir este tipo de problemas. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos detectar un trastorno del lenguaje? Principalmente con la observación.
con la observación, con la escucha activa, con las entrevistas y una capacidad de aprendizaje. Es decir, con la observación, si es que nosotros vemos que y escuchamos que nuestro hijo, nuestro alumno, nuestro paciente se comunica de una manera deficiente, podemos realizarle después de esto una entrevista para tener una retroalimentación de la manera en que esta persona se comunica y obviamente vemos qué capacidad de aprendizaje tiene, si es que su aprendizaje está siendo afectado, en qué medida y, y por qué. Todas las personas que desarrollan un trastorno del lenguaje van a tener una capacidad limitada de aprender en las escuelas. Entonces es un error que sigan el mismo ritmo de otros compañeros, que sigan el mismo ritmo de toda la clase, porque van a necesitar estrategias mucho mejores, mucho desarrolladas para que puedan aprender, ¿no? Tienen dificultades del aprendizaje. Las detecciones más técnicas, estamos hablando ya de pruebas de evaluación fonética. Aquí les he puesto unos ejemplos de cómo son estas pruebas. El autor también lo he citado acá, que son pruebas ya estandarizadas, son escalas de desarrollo que son estandarizadas, como les menciono, y con esto podemos observar la conducta del lenguaje de los niños o de las personas que están sufriendo este tipo o sospechamos que tienen estas sintomatologías. La neurología es una forma también de evaluar el lenguaje estructurado, espontáneo, articulado y con respuestas coherentes. Si es que las personas no tienen articulación, no tienen respuestas coherentes, no está estructurado su lenguaje, es muy probable que esté dentro de la clasificación de estos trastornos. Dentro de la neurología tenemos algo muy sencillo, que es realizar una pequeña entrevista semiestructurada, estructurada o una conversación casual, donde se le pide al paciente que describa cualquier situación, a qué se dedica, qué es lo que le gusta, si es que le escucha bien, que responda las preguntas que se le hace. Y si la persona tiene incapacidad de hacerlo es porque obviamente tiene algún tipo de problema, algún tipo de trastorno en el cual podemos intervenir. Todas estas son alertas y alarmas que nosotros tenemos que estar atentos, especialmente si es que somos docentes, para no poder no clasificar a estos niños como que no son aptos o que no pueden aprender o como unos malcriados, majaderos, como se los dice acá, más bien como unos niños que necesitan especial atención, necesitan más atención por los padres de familia, más seguimiento e incluso tratamiento e intervención como lo que estamos viendo ahorita. Eh, Tenemos que saber que la actuación conjunta entre los padres de familia y los profesores es de vital importancia en este tipo de problemática. ¿Por qué? Porque si es que a los profesores no les importa un alumno que está con retraso en su aprendizaje debido a un trastorno de comunicación, este alumno va a tener problemas, va a arrastrar estos problemas hasta que en algún momento sea algo incontrolable. Igualmente, si es que los padres no detectan y no avisan a los profesores que su hijo tiene algún tipo de trastorno de la comunicación, estos problemas se van agravando con el tiempo porque existe un tiempo de desarrollo en el cual se puede intervenir. Después de este tiempo, la persona desarrolla muchos problemas de comunicación. Cuando nosotros ya estemos interviniendo, ya estemos tratando este tipo de trastornos, es importante evitar los ruidos y los gritos, ¿no? Porque, como les menciono, los aparatos fonológicos, los oídos, a veces están afectados de estas personas y necesitamos que sea un volumen normal, de una comunicación normal. Hablar despacio, hablar articulado, hacer más gesticulaciones con la boca, exagerar los movimientos para que estas personas puedan entender a través de la lectura de los labios y que puedan imitar. Recordemos también que el aprendizaje en muchos de los casos se da por imitación, ¿ok? Entonces, si es que nosotros logramos transmitir un habla despacio, una comunicación despacio, estas personas, estos niños, pueden remedarnos, pueden imitarnos a esta comunicación. No hablar desde lejos, obviamente, porque la distancia genera una barrera y los aparatos que tengan una intensidad normal. Esto se refiere al volumen, ¿no? Al volumen que presentan ciertos audífonos, ciertos speakers, ciertos
parlantes, tiene que ser una intensidad normal, ¿no? No puede ser más alto para que, mientras más alto, más vas a entender, no funciona de esa manera. ¿Cómo más podemos seguir interviniendo? Los familiares adquieren modelos lingüísticos, como menciono, todo este tipo de acompañamiento genera una habilidad en los familiares y están más preparados para tratar este tipo de problemas. Eh, Hay que reforzar los logros personales de los menores, ¿ok? Si es que ellos ya están pronunciando mejor, si es que ellos están evolucionando en sus cogniciones, desarrollando su lenguaje, hay que reforzar estos logros, ¿no? Felicitándolos, premiándoles, diciéndoles que están haciendo bien las cosas. Entender que el nivel de existencia, de exigencia debe ser acorde a su edad. No podemos exigir a un niño más de lo que este niño le corresponde por su edad o por su evolución. Eliminar las correcciones como no es así, estás mal, hablas mal o eres tartamudo. Este tipo de correcciones enfrascan a la persona en un negativismo. Debemos evitar esto por totalmente. Totalmente. El patrón de respiración es adecuado. Yo en este momento he hablado de aproximadamente 40 minutos y lo que he intentado es controlar mi respiración, ser consciente de mi respiración, entender que una oración tiene una pausa, tiene comas, tiene puntos finales, y en ese momento es cuando nosotros debemos respirar. Entonces, terminamos una oración, ingresa aire y podemos seguir continuando con la conversación. Terminamos otra idea, ingresa aire y seguimos continuando con la comunicación. ¿Ok? Este tipo de técnicas relajan a la persona y hacen entender que la respiración es esencial para desarrollar una buena comunicación. Esto va enlazado con el entrenamiento del ritmo del habla. Cuando una persona habla de corrido y rapidísimo, su respiración se va a ver afectada, va a necesitar mucho más oxigenación debido a que no hace pausas para respirar, ¿ok? Y eso sería todo en lo que yo quería mostrarles del día de hoy en cuanto a los trastornos de la comunicación y del lenguaje. Les agradezco por el tiempo a los que se han quedado todavía, a los que van a ver este video después. Nosotros estamos aquí justamente para ayudar y para difundir esta información científica, la cual será de ayuda de muchos padres y de muchos alumnos también, de profesionales de la salud y que como menciono, es una información que todavía se está conociendo, que todavía se está desarrollando, la ciencia todavía está descubriendo de qué se tratan este tipo de trastornos, así que debemos darle el tiempo necesario para entenderlos, interpretarlos y tratarlos. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde todos.